Bienvenidos a esta nueva sesión de los seminarios Ilumina, los webinars Ilumina. Estamos aquí para esta sesión que será moderada por la doctora Sofía Cuba. Adelante, por favor, Sofía. Buenas tardes a todos. Esta segunda sesión de los webinars Ilumina está dedicada a las innovaciones en salud cerebral y vamos a tener dos invitados muy importantes desde Colombia. Quería recordarles que esta serie de seminarios y webinars se ha ideado para empezar a buscar que más personas podamos estudiar, investigar, hablar y hacer intervenciones para mejorar el cuidado de la demencia en nuestros países, en Latinoamérica. Yo soy Sofía Cuba, soy la investigadora principal del proyecto Impact Salud. A continuación vamos a dar algunas indicaciones para el desarrollo del webinar. Correcto, sí. Queríamos comentarles algunas cosas. La sesión está siendo grabada y va a ser accesible para todos una vez que termine. Por la mecánica del webinar, sus micrófonos y cámaras como público están desactivados, pero pueden interactuar con nosotros a través de hay un botón de preguntas y respuestas en la barra inferior de sus pantallas y también está el chat. Entonces, si tienen preguntas que hacer, pueden ir escribiéndolas a lo largo de la charla. Nosotros al final vamos a tener un tiempo de aproximadamente 10 a 15 minutos para responder las preguntas. Si son muchas, probablemente no vamos a poder responder todas, pero no tienen que esperar al final para escribirlas, pueden ir escribiéndolas durante las dos ponencias que van a ver. Hay una opción de traducción al inglés que pueden encontrar abajo también en la barra inferior. Hay un botón que dice traducción. Pueden entrar por ahí y ahí pueden tener acceso a una traducción simultánea que va a acompañar las charlas. Y también para cualquier cosa que quieran reportar, que hay un defecto técnico, cualquier cosa, eso podrían ustedes comentarlo en el chat. Esas son las indicaciones técnicas. Con eso ya he explicado, creo que ya podemos entrar a presentar específicamente de qué se trata la sesión del día de hoy y quiénes son nuestros invitados. Adelante. Gracias, Matías. La demencia en Colombia y América Latina requiere un enfoque integrado que aborde los determinantes sociales, las políticas públicas y cómo hacemos más cosas por los cuidadores informales y formales. En Colombia, al igual que en Perú, la demencia no figura como una prioridad de salud pública. El bajo nivel de conciencia, estigma, los servicios insuficientes, la falta de formación, la escasez de estudios epidemiológicos limitan nuestras respuestas como sistema de salud. El análisis SABE 2015, que reunió a 24.000 adultos mayores de 60 años, asocia el deterioro cognitivo con una menor educación, analfabetismo, color de piel oscuro, bajos ingresos, regiones vulnerables, subrayando la urgencia de políticas equitativas en la región. La pobreza, la desigualdad estructural acelera el envejecimiento cerebral evidenciado por estudios de neuroimagen. Además, los cuidadores informales enfrentan sobrecarga, falta de apoyo, lo que demanda intervenciones políticas que fortalezcan su bienestar. Y en este contexto tenemos dos invitados desde Colombia, Diego Lucumi. Diego es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Bogotá, es médico, magíster en salud pública y obtuvo el título de doctorado en comportamientos en salud y educación para la salud. Su investigación se enfoca en los determinantes sociales, las inequidades de salud, particularmente con relación a enfermedades cardiovasculares y el papel de la educación, el género, la raza y la etnicidad. Su trabajo de investigación también incluye el desarrollo de intervenciones políticas y comunitarias para la prevención y control de enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo. Su investigación también está relacionada con la gestión local de la salud pública, incluyendo el análisis de capacidades territoriales en el campo y el diseño de las intervenciones para su fortalecimiento. Muchas gracias por participar, Diego. Y Sandra Báez. Sandra es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, Senior Atlantic Fellow for Equity in Brain Health del Global Brain Health Institute.
Gibi Echay es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en neuropsicología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y un doctorado en psicología con énfasis en neurociencias de la Universidad Católica de Argentina. Realizó su formación postdoctoral en el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales y Humanas de Alemania y en el Instituto de Neurología Cognitiva INECO Argentina. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas de alto impacto como Nature, Brain, Llama Neurology, y en el 2019 ha sido galardonada con el Premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en Ciencia. Ha sido reconocida por Research.com como la investigadora más destacada de Colombia en psicología y neurociencias. Así que con esta presentación damos paso a nuestros ponentes. Adelante. Gracias, Sofía, por la presentación y la invitación y muchas gracias también a todos quienes participan en este evento y qué bueno poder coincidir con Sandra y poderles contar desde la Universidad de los Andes el trabajo que hemos venido haciendo, Sandra, desde una unidad académica y yo desde la otra, pero al final del día con este mismo interés. Voy a compartir mi presentación para que podamos iniciar. Creo que ya que está viendo. Bueno, entonces esta presentación está enmarcada en un proyecto en el que participamos. eh, mm, Alejandra Guerrero, que en su momento era estudiante de la maestría en salud pública en la Universidad de los Andes. Alejandra es neuróloga y también fellow como Sandra del Global Brain Health Institute. Eh, Básicamente lo que buscábamos en este proyecto era poder entender mejor cuál era la situación de la demencia en Colombia desde una perspectiva en salud pública, entendiendo que hay muchas, digamos, posibilidades de abordaje a este tema tan complejo y tan relevante, pero la perspectiva nuestra tenía que ver más con poder, digamos, tener una mirada desde una perspectiva o desde un enfoque en salud pública. Yo quisiera en estos minutos como abordar seguramente de manera muy rápida por razones de tiempo, pero sí con la intención de dejar algunos elementos para la conversación, cuatro asuntos. Uno, ¿por qué, digamos, proponer un abordaje en salud pública para la demencia? eh, Mostrar quizá algunos de los resultados más relevantes de ese análisis que hemos hecho, insisto, desde esa perspectiva en salud pública en función de prevalencias y el patrón social de la demencia. Mostrar también, digamos, y resaltar uno de los análisis que hicimos alrededor del papel del ocio y dónde está Colombia en esta apuesta que debería darse en América Latina frente a que nuestros países puedan desarrollar planes nacionales de demencia. Entonces, lo primero que quisiera plantear son como cuatro, no necesariamente de forma exhaustiva, pero cuatro ideas de por qué es importante un abordaje en salud pública para la demencia. Uno tiene que ver con el proceso de envejecimiento que está sucediendo muy rápidamente en Colombia, como en otros, como ya se dio en otros países en América Latina, pero otros, como el caso de Colombia, se viene dando de manera muy rápida en las últimas décadas, eh, porque estamos ante una condición, y vamos a verlo, que tiene un porcentaje importante de posibilidad de prevención y porque hay unos costos actuales y futuros y claramente hay unas inequidades que quizás es a donde voy a hacer un mayor énfasis más adelante. Solo para que vean, esta es la pirámide poblacional de Colombia las pirámides poblacionales de Colombia en estos últimos 30 años. Es un país que tenía una base poblacional donde había una proporción importante de personas jóvenes, pero 30 años después ustedes ven el adelgazamiento que se produce en la base y cómo vamos creciendo hacia el vértice. Entonces es un país que se ha venido envejeciendo. De hecho, reportes más recientes
muestran que los niveles de fecundidad que se esperaban para el país se anticiparon de manera dramática, o sea que es un país donde además ya no se están teniendo niños, y esto particularmente en áreas urbanas y en las áreas más consolidadas en términos de urbanización, pero es importante, digamos, tener este antecedente. Entonces es un país que envejece, insisto, como otros, como ya envejecieron otros países en América Latina, pero también otros que están, digamos, en esta senda similar a la de Colombia. Ahora, es importante también en salud pública porque seguramente muchos de quienes estamos acá estamos familiarizados con lo reportado en este artículo en Lancet, pero es importante, digamos, recordarlo como hay una fracción, digamos, de prevención que pudiera llegar a ser para nuestros países cercana al 56%. Es decir, que podemos a través de acciones de política y otro tipo de intervenciones, podríamos llegar a reducir el impacto que la demencia puede tener en nuestras poblaciones. Entonces, esa es otra razón importante desde la perspectiva de salud pública. Es importante también en salud pública porque es una enfermedad, es una condición que cuesta y que, digamos, tiene ya y va a seguir teniendo un impacto muy importante en los sistemas de salud en términos económicos. Aquí, digamos, están unas estimaciones de costos alrededor de lo que implica para el sistema de salud la atención de una persona de acuerdo a con demencia, de acuerdo a la etapa en la que está, pero también se señala los altísimos costos que a veces no se valoran, que tienen que ver cuando no se incluye el cuidado formal y cuando se incluye el cuidado en estas estimaciones, ¿no? Digamos, casi siempre hay una mirada sobre los costos económicos directos, pero muchas veces se deja de lado, y seguramente Sandra hablará más alrededor de ese asunto, lo que implica en términos de costos y en términos de demanda los asuntos relacionados con el cuidado. Entonces, esos, digamos, ahí di tres de los cuatro argumentos y quisiera concentrarme más en el, digamos, porque hacia allá iba también nuestros análisis en los argumentos que tienen que ver con la inequidad. Y ustedes aquí están, por si quieren, porque creo que es mucho mejor. Si quieren luego ir a los artículos para ver los detalles de lo que yo voy a plantear, no los voy a presentar en el orden cronológico en el cual se publicaron, pero quiero arrancar con este porque uno de los intereses que tenía ese análisis situacional de la demencia tenía que ver con tratar de entender cuál era el patrón social que se tenía, es decir, si había un grado de estratificación, un grado digamos, de presentación de la demencia y del deterioro cognitivo, y eso fue lo que hicimos o lo que intentamos hacer en este artículo. Aquí nosotros no tenemos algo también de lo que seguramente Sandra va a hablar, y es que cuando hablamos de inequidades en términos de demencia, yo voy a presentar lo que tiene que ver con la población que tiene la condición o que fue, digamos, valorada y que se estima en esos estudios que tiene la población, pero no estamos viendo una cara muy importante de la moneda donde hay también unos altos niveles de inequidad, y es el cuidado. Y el cuidado, digamos, tiene varias aristas que desde la perspectiva de salud pública son relevantes en términos de lo que implica en inequidad, y es porque el cuidado suele, o en su gran mayoría, tener rostro de mujeres, que son las que terminan estando casi siempre involucradas en estos roles de cuidado, y que adicionalmente, pues también en muchos casos terminan en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces, no solamente cuando hablamos de inequidad, desde la perspectiva de salud pública, deberíamos considerar a las personas que tienen o están desarrollando la demencia, sino obviamente también hay una necesidad primordial de entender esas inequidades desde la perspectiva de cuidado. Entonces, dicho eso, me voy a concentrar, como dije, en lo que tiene que ver con las personas que tienen la condición o que fueron, digamos, estudiadas a través de la encuesta SABE, que fue un estudio poblacional que se hizo en Colombia en 2015, que tuvo una muestra bastante importante. Y básicamente, pues lo que ustedes pueden ver aquí es
las estimaciones que ya nosotros hicimos a partir de los datos de la encuesta. El deterioro cognitivo, encontramos que un 8.9% de la población adulto mayor en Colombia tenía deterioro cognitivo sin demencia, y un 11% tenía, digamos, cumplía con los criterios para demencia. En estos análisis o para estos análisis básicamente pues usamos un gran número de variables que tiene esta encuesta. Digamos, es una encuesta muy rica en la información que permite analizar. Ustedes acá pueden ver digamos, los criterios que se usaron para establecer cuándo había demencia, cuándo había deterioro cognitivo sin demencia, pero había una serie de otras variables que para nosotros eran interesantes desde el punto de vista social. El color de la piel, que fue medida usando una escala que se ha, digamos, validado en América Latina para esto, los ingresos, bueno, una serie, la educación, una serie de variables que son muy importantes en términos de entender esa estructura social. Entiendo o teniendo como presente eso, este análisis, que es un análisis multinomial, es decir, que consideramos simultáneamente tanto la demencia como el deterioro cognitivo de demencia, que voy a mostrar esto último, que es el deterioro cognitivo sin demencia. Pues básicamente lo que se evidencia luego de ajustar por un conjunto de variables es que las personas que, de acuerdo a esta escala, tenían piel oscura o piel media, que fue la estratificación que se hizo de acuerdo a lo que permitía la encuesta, tienen más posibilidades para el caso colombiano de tener deterioro cognitivo sin demencia. Hay un hallazgo que puede ser contraintuitivo de este análisis, y es que esta variable capital físico mide una serie de recursos materiales, y cuando se compara con quienes no tenían, quienes tenían más recursos materiales, quienes tenían menos, terminó siendo un factor protector. Aquí puede haber muchas cosas que hacen que esto haya salido de esta forma. Y claramente, pues no tener un nivel educativo alto, pues es problemático en la medida que incrementa las posibilidades de tener deterioro cognitivo sin demencia. Entonces, esto para que veamos, digamos, las implicaciones que tienen estas condiciones desde el punto de vista social, y las actividades de ocio como un factor protector, a tener una serie de actividades de ocio. Ahora, cuando lo vemos para el caso de demencia, no encontramos ya estos hallazgos que mostré con relación al color de piel, pero siguen siendo relevantes. El hecho, o más bien, es relevante si la persona sabe leer o no. La educación deja de ser, digamos, estadísticamente significativa, pero saber leer sí es digamos, un factor protector, o en la manera en la que está mostrado acá, no saber leer es un factor que incrementa las posibilidades de tener demencia. Entonces, eso en cuanto a el patrón social. O sea, hay una serie de características que expresan la estructura social de la sociedad colombiana, que están vinculadas a una mayor posibilidad de tener demencia. Obviamente aquí no se puede establecer una relación causal, pero sí las asociaciones que he mostrado son importantes desde el punto de vista de entender el fenómeno en el contexto colombiano. En este otro estudio, que también usó la base de datos de SABE, básicamente lo que queríamos concentrarnos era en el papel del ocio, que ya mostré, juega un papel importante en términos de factor protector, pero acá queríamos hacer como un zoom o precisar un poco más qué pasaba con el ocio. Y básicamente, pues la conclusión es que realizar actividades de ocio es, digamos, un factor o es una condición que protege en general en hombres y en mujeres frente a la posibilidad de tener demencia. Está asociado, digamos, a una menor posibilidad de tener demencia en estos adultos mayores que hicieron parte de la encuesta SABE. Y eso es muy importante, lo podemos discutir más adelante en términos de intervenciones que incluso pudiéramos hacer con la población ya adulta, y no solamente pensando en la necesidad de atender asuntos más estructurales. Y voy a cerrar con este artículo que tiene una perspectiva más cualitativa, donde queríamos ver básicamente cuál era la percepción de grupos de interés de diferente tipo, académicos, científicos, comunidades, funcionarios, con relación
a la situación de la demencia en Colombia. Y aquí este artículo está, digamos, organizado o se propone desde los áreas de acción que plantea la Organización Mundial de la Salud frente a la construcción de planes nacionales de demencia. Solamente señalo 6 porque en los actores no, digamos, hicieron consideraciones frente a los temas de sistemas de salud. Entonces, con relación a la demencia como área prioritaria, digamos, la gran conclusión es que hay una necesidad de trabajar mucho más alrededor de esto. Hay un déficit en el país frente a adoptar un abordaje integral. Hay un déficit en términos de recursos. También, digamos, en la segunda área que tiene que ver con los niveles de conocimiento, de conciencia que hay alrededor de la demencia, también los diferentes actores señalaron que hay un desconocimiento importante en términos de la demencia a nivel poblacional y que el conocimiento que existe particularmente se concentra en las áreas urbanas. En cuanto a los riesgos y la reducción de riesgos, también se identifica algo muy similar, que en ese caso particular hay un conocimiento muy limitado sobre las acciones de prevención, la comprensión de causas y los síntomas tempranos, y la necesidad de trabajar en, digamos, en el abordaje de condiciones modificables como las que ya planteé antes. Quizás me devuelvo un segundo, decir que en términos del conocimiento que existe, cuando se menciona, se evidenció en este estudio, digamos, este tema de lo que implica en muchos casos el aislamiento y los temas de, digamos, de estigma vinculados a los temas de la demencia o el considerar los síntomas de la demencia como parte normal del envejecimiento y no como una condición que está señalando un problema en el proceso, digamos, de envejecimiento. En términos del cuidado y el tratamiento y el soporte, pues básicamente se señalan que hay muchos desafíos en términos de la atención, falta de personal cualificado, no necesariamente las personas reciben la atención por equipos de salud que conozcan y tengan el suficiente, digamos, experiencia en la atención de la demencia. No, digamos, todo el tema de tratamientos sigue concentrado, la expectativa es atención a través de abordajes medicalizados y no otras alternativas de atención. Y en el país, digamos, los pocos esfuerzos que hay de infraestructura de salud están concentrados en unas pocas áreas y no, digamos, es fácil acceder a ellos para la mayoría de los colombianos que lo puedan requerir. En términos del soporte, pues ahora insisto, Sandra lo comentará seguramente, pero mucho del soporte está concentrado en las familias, pero falta, digamos, una movilización mucho mayor alrededor, digamos, una movilización social mucho mayor alrededor de este tema. Como digo, esto puede estar vinculado a los temas de estigma y de aislamiento al cual se ven sometidas los pacientes y sus familias cuando tienen estos casos al interior de ellas. Y desde el punto de vista de investigación e innovación, pues se identifica que hay estudios poblacionales como estos que se han hecho o estudios genéticos en el cual el país, digamos, tiene unos desarrollos muy importantes con los colegas que trabajan en Medellín, pero en general hay unos fondos limitados, falta consolidar líneas de investigación y hay una necesidad importante de involucrar a los tomadores de decisiones. Entonces, dicho esto, ya básicamente lo que quiero concluir es diciendo que hay un patrón social de la demencia en Colombia, o sea, no es una distribución aleatoria, sino que hay una estratificación de la demencia en el país y esto nos debe ayudar a orientar decisiones e intervenciones en términos de política pública y otro tipo de intervenciones, porque tendríamos entonces que focalizar o priorizar acciones en las poblaciones más vulnerables. En general hay una multiplicidad, un gran número de barreras y desafíos que el país debe tratar de abordar para poder, digamos, constituir o establecer un plan nacional de demencia. Pero también hay oportunidades que se pudieran aprovechar para avanzar en ese sentido. Entonces, creo que hay que conjugar este conocimiento que se ha venido teniendo en el país con las posibilidades que hay para avanzar en atender un problema que, como lo traté de señalar al inicio,
constituye claramente ya un problema de salud pública en Colombia. Con esto cierro para que Sandra pueda continuar con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y damos pase a Sandra. Por favor, pueden ir colocando sus preguntas en el chat para poderlas pasar a los panelistas en el tiempo que nos queda al final de las exposiciones. Muchas gracias, Diego, y adelante, Sandra. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Diego, por tu presentación. Para mí es un gusto y un honor estar hoy acá en este webinar. Yo les voy a hablar un poco más del contexto latinoamericano. Al principio voy a hacer una introducción sobre cómo la diversidad muchas veces implica disparidades en América Latina que tienen que ver con la forma como envejecemos y con la prevalencia de demencias en nuestra región. Voy a mostrarles algunos estudios que hemos hecho en nuestro grupo con un enfoque diferente, un enfoque desde la neurociencia, pero que ha encontrado cosas muy similares a las que ha mostrado Diego desde el enfoque de la salud pública. Y finalmente voy a hablar ya más particularmente del contexto colombiano, el cuidado de personas, sobre el cuidado de las personas con demencia en nuestro país. Les voy a mostrar los resultados preliminares de un estudio que estamos realizando. Bueno, entonces pues como ya todos sabemos y como Diego lo ha introducido, sabemos que nuestra región de América Latina tiene diversidades en diferentes aspectos. Tiene, por ejemplo, una diversidad genética, étnica, socioeconómica, geográfica, lingüística enorme que nos hace pues una región muy rica, pero muchas veces esta diversidad implica que haya algunas disparidades, inequidades en el acceso a salud y también inequidades que hacen que el riesgo de demencia o que esté ocurriendo, digamos, envejecimiento acelerado en nuestra región. Por ejemplo, varios estudios de nuestro grupo, pues estoy trabajando en un grupo interdisciplinario con investigadores en Irlanda, Argentina, Chile, Colombia. En particular, pues en Colombia estoy trabajando con el doctor Hernando Santamaría de la Universidad Javeriana y he trabajado mucho con el doctor Agustín Ibáñez, que es argentino, trabaja en Chile y también en Irlanda. Hemos encontrado que en Latinoamérica los factores de riesgo para demencia operan de una forma diferente. Esto pues va de la mano con lo que nos mostraba con el estudio que nos recordaba Diego, que muestra que en nuestra región el porcentaje de riesgo modificable es mayor que en los países de altos ingresos. Nosotros encontramos también que la edad, que es como el factor de riesgo más conocido para demencia, no es el factor que más pesa en nuestra región. Los determinantes sociales en salud, factores asociados con el acceso a la salud mental y el riesgo cardiovascular parecen ser factores de riesgo más fuertes en nuestra región. Esto nos está hablando, digamos, que América Latina tiene ciertas particularidades que hacen necesario que estudiemos la forma en la que estamos envejeciendo en nuestra región para poder pensar en intervenciones que sean sensibles a nuestro contexto. Recientemente nosotros hemos propuesto un marco para estudiar el efecto de los factores individuales y macrosociales en el envejecimiento y la demencia, junto con el doctor Agustín Ibáñez y la doctora Agustina Legaz. Algo que ha pasado mucho en general en diferentes disciplinas, no solo digamos en la neurociencia, que es donde yo principalmente trabajo, es que se le ha dado mucho peso a los factores individuales, ¿sí? Por ejemplo, los estudios típicos de la Comisión de Lancet, de Livingston, nos hablan mucho de los factores de riesgo individuales o los factores de protección para tener un envejecimiento saludable. Entonces, pues nos hacen mucho énfasis en la importancia de la educación, de la nutrición, del ejercicio, de tener, digamos, una vida lo más saludable posible, pero se le ha dado poco peso a aquellos factores macrosociales, aquellos factores más estructurales sobre los que el individuo algunas veces no tiene mucha posibilidad de influencia. Entonces nosotros hemos empezado a investigar cómo los exposomas, aquellas variables a las que estamos expuestos desde que nacemos, sociales y físicos, inciden en la forma en la que envejecemos en nuestra región. Entonces hemos investigado cómo factores relacionados con el exposoma social, como la inequidad estructural socioeconómica, la inequidad de género, los indicadores sociopolíticos de un país, la calidad de la educación, inciden en el envejecimiento y la demencia. Y también hemos investigado el efecto de la polución, del acceso a espacios verdes y esto que se llama los exposomas físicos.
Les voy a mostrar de forma muy breve, acá pues quedan los nombres de los artículos si están interesados en alguno más, algunos de los estudios que hemos hecho en nuestro grupo que nos muestran el impacto de estos factores macrosociales en la salud del cerebro, en el envejecimiento y en la demencia. Este estudio que están viendo acá es un estudio en el que medimos las dinámicas cerebrales a través de EEG de 1.394 individuos en 5 países de Europa y 5 países de Latinoamérica, incluyendo únicamente individuos sanos. Acá no estamos hablando todavía de demencia, ni siquiera de envejecimiento, eran adultos sanos entre los 18 y los 80 años. Em, lo que quisimos hacer es investigar el peso o la influencia que tiene la desigualdad estructural medida con el índice de Gini, que es una medida de qué tan igual o desigual se distribuyen los ingresos en un país, en las dinámicas cerebrales, que son una medida bastante buena de la salud de nuestro cerebro. Lo que nosotros encontramos es que el índice de Gini es un predictor más fuerte de estas dinámicas cerebrales que los factores típicos que nosotros hemos venido estudiando, factores individuales como por ejemplo la edad, la educación, el sexo y la cognición, fueron predictores menos fuertes que el índice de Gini de estas dinámicas cerebrales. Esto nos está diciendo que las personas que viven en países más desiguales tienen dinámicas cerebrales más parecidas a lo que se refiere, digamos, a un deterioro cognitivo. Em, el siguiente estudio que les quiero mostrar es este que vemos aquí a mi derecha. En este estudio lo que quisimos ver es cuál es la influencia que tiene la educación, en este caso medida pues a través de los años de educación formal, que pues es una medida que no es lo suficientemente informativa, pero es la que tenemos en la mayoría de los estudios en neurociencia sobre las disparidades en la salud cerebral y demencia en América Latina y los Estados Unidos. Entonces acá tenemos una muestra de 1.412 individuos. En este caso sí tenemos individuos con demencia, incluimos participantes sanos, también incluimos participantes con enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal. En Estados Unidos y 5 países de Latinoamérica, y lo que nosotros encontramos es que los años de educación son un predictor muy fuerte de la estructura del cerebro, del volumen cerebral y también de la conectividad funcional. Entonces, pues esto nos muestra más o menos lo mismo que ya venimos hablando, que de hecho Diego introdujo, de la importancia de la educación como un factor de protección frente a la demencia. Es importante señalar que este impacto fue más fuerte en América Latina que en los Estados Unidos. En este estudio quisimos ver el impacto de la inequidad estructural, de nuevo medida a través del índice de Gini, pero esta vez utilizando medidas de volumen del cerebro y de conectividad funcional. Utilizamos resonancia magnética estructural y resonancia funcional en grupos de individuos sanos, pacientes con demencia frontotemporal y pacientes con enfermedad de Alzheimer. La muestra viene de los mismos países del estudio anterior, son 5 países en Latinoamérica y Estados Unidos. La muestra fue de 2.135 individuos y lo que encontramos es de nuevo que el índice de Gini es un predictor más fuerte que las variables individuales del volumen del cerebro y también de la conectividad funcional, es decir, aquellos patrones de conectividad funcional que nos indican que hay una mejor conexión entre las regiones del cerebro, indicador de salud cerebral, está presente en aquellas personas que viven en países más iguales. Este es otro estudio en el que quisimos explorar el impacto de diferentes factores macrosociales, ya les voy a decir específicamente cuáles, con un enfoque diferente que hemos venido también trabajando en nuestro grupo, que es el enfoque de relojes cerebrales o brain clocks, que consiste en establecer una medida de la brecha que hay entre la edad de nuestro cerebro y la edad que tenemos realmente, nuestra edad cronológica. Entonces utilizamos medidas de resonancia magnética funcional y medidas de eje para calcular la edad del cerebro, ¿sí? A través de medidas de conectividad de tercer orden en participantes de países de América Latina,
que son estos que vemos aquí, y países no latinoamericanos, que incluían países de Europa, pero también Estados Unidos, China y Japón. En este estudio incluimos participantes sanos, pero también pacientes con deterioro cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer y la variante conductual de la demencia frontotemporal. El primer hallazgo interesante de este estudio es que pudimos predecir bastante bien la edad cronológica a partir de las medidas de conectividad funcional, tanto con resonancia como con eje. Es decir, esas medidas fueron bastante robustas independientemente de la técnica de neuroimagen que utilizamos para calcularlas. Y después, cuando comparamos esos relojes cerebrales, esas brechas entre la edad del cerebro y la edad cronológica, encontramos que las personas en América Latina, independientemente del grupo al que pertenecen, están envejeciendo más rápidamente. Es decir, muestran un envejecimiento cerebral acelerado. Quisimos ver cuáles eran los factores macrosociales que se asociaban más robustamente con estas diferencias en los gaps, en las brechas entre la edad cerebral y cronológica en esta población. Y lo que encontramos es que el índice de Gini, bueno, perdón, el predictor más fuerte, como era de esperarse, es tener o no un trastorno neurocognitivo, es decir, las personas que tenían deterioro cognitivo leve, Alzheimer o la variante conductual de la demencia frontotemporal, pues tenían envejecimiento cerebral más acelerada. Pero después de este predictor, el segundo más fuerte fue el índice de Gini, seguido de la polución del aire, la carga de enfermedades comunicables y la carga de enfermedades no comunicables. Entonces, pues, este estudio nos está mostrando que hay factores macrosociales que están incidiendo en la forma en la cual envejece nuestro cerebro en la región, en América Latina. Este es un estudio recién salido del horno que justo se publicó ayer en Nature Medicine, en el que utilizamos, basándonos en este estudio de relojes cerebrales, calculamos una edad que nosotros estamos llamando acá edad bioconductual o Biobehavioral Age Gaps. Digamos que una de las limitaciones de ese enfoque de los relojes cerebrales es que se necesitan medidas costosas y difíciles de hacer escalables, de implementar en estudios globales. La resonancia, el EEG son difíciles, digamos, de hacer pues a nivel poblacional, a nivel global. Entonces quisimos implementar una medida mucho más sencilla, económica, escalable, que nos permitiera estimar la edad de un individuo para después ver la brecha que hay entre la edad estimada y la edad cronológica. Lo que hicimos fue calcular la edad de los individuos a partir de la exposición que han tenido a factores de riesgo y de protección. Entonces utilizamos encuestas poblacionales de envejecimiento de 40 países diferentes en 4 continentes. Como pueden ver acá, tenemos una muestra de más de 160.000 sujetos en este artículo. Y los factores que utilizamos para calcular la edad del individuo fueron estos: protectores, cognición, habilidad funcional, bienestar, educación y actividad física. Y los factores de riesgo fueron sexo femenino, enfermedad cardíaca, hipertensión, alteraciones auditivas o visuales, peso, sobrepeso o peso por debajo de lo esperado, diabetes, problemas del sueño y consumo de alcohol. Entonces, pues a partir de las medidas que teníamos de estos factores de riesgo y de protección, estimamos la edad de las personas y luego calculamos las brechas que había con respecto a su edad cronológica, a su edad real. Lo que encontramos acá es que los factores de protección, por supuesto, se asocian con menores brechas en la edad predicha y la edad cronológica de las personas. Es decir, que los factores de riesgo se asocian con un envejecimiento desacelerado, mientras que los factores de riesgo se asocian con un envejecimiento acelerado. Lo más interesante son las diferencias que encontramos entre continentes. Encontramos que el envejecimiento está siendo más acelerado en África. En primer lugar, los países de África que teníamos eran únicamente dos: Egipto y Sudáfrica, perdón, seguido por Latinoamérica, Asia y Europa. Realmente, pues en Europa no encontramos en promedio una brecha entre la edad predicha y la cronológica que nos esté hablando de un envejecimiento acelerado.
Algo que también fue muy interesante es que estudiamos el efecto de diferentes exposomas sociales, como por ejemplo la inequidad de género, la migración, la inequidad estructural y la calidad del aire, sobre estas brechas, y encontramos que todos ellos tienen un efecto muy robusto. Y estudiamos también algo a lo que no se le ha prestado mucha atención, pero que tuvo también un efecto muy fuerte en nuestro estudio, que son los exposomas sociopolíticos. Son indicadores de qué perdón, qué tan inclusivo es el sufragio en un país, qué tan creíbles son las elecciones, cómo están los indicadores de democracia, también se asocia con la forma en la que las personas están envejeciendo. Listo, bueno, quisiera hablarles ahora muy rápidamente sobre el contexto del cuidado en América Latina. Este estudio publicado en 2021 nos habla de varios retos que hay que abordar en nuestra región con respecto al cuidado de las personas con demencia, que incluyen algunos que ya Diego ha mencionado, como por ejemplo la falta de planes, la falta de programas, la falta de políticas públicas enfocadas en el cuidado a largo plazo de las personas con demencia, las disparidades que hay en cuanto al nivel socioeconómico y a los determinantes sociales en salud, y la sobrecarga o la disparidad que hay en la carga que tenemos las mujeres en el cuidado de las personas con demencia. Esto, digamos, ha hecho que se haya podido identificar ciertas estrategias regionales, que nos hablan, digamos, de la importancia de identificar las necesidades específicas de los cuidadores, de trabajar en intervenciones sensibles a nuestro contexto, no simplemente adaptar intervenciones que han sido diseñadas en países del norte global que muchas veces no corresponden a los contextos locales, y de considerar, digamos, estos sesgos de género que están presentes en la mayoría de los países de América Latina. Un poco del contexto del cuidado de personas con demencia. Sabemos que a lo largo de diferentes países, en particular en Colombia, esto también ocurre. Más o menos el 80 o 90% de los cuidadores de personas con demencia somos mujeres. En América Latina, el cuidado de los pacientes con demencia lo suelen asumir cuidadores informales, es decir, personas que no tienen una formación para asumir este rol de cuidadores, que no reciben remuneración para hacerlo y que usualmente son familiares de las personas con demencia, en otros casos, pues amigos o vecinos. En general, los cuidadores en América Latina y también en Colombia, esto lo replicamos en nuestro estudio, gastan alrededor de 40 horas semanales asumiendo este rol de cuidado, lo que nos habla pues de un trabajo de tiempo completo. Y hay ciertos aspectos culturales que están influyendo en la forma en la cual asumimos el cuidado de las personas con demencia, como por ejemplo nuestra cultura familista, colectivista, la religión. Muchas veces las cuidadores asumen esto como una obligación moral, como algo que tenemos que hacer, no como decisiones individuales, familiares, y también pues usualmente hace falta esto de pensarse el cuidado de la persona con demencia como un plan a largo plazo. También, como ya Diego lo mencionó, faltan políticas públicas enfocadas en el cuidado a largo plazo de las personas con demencia y también en el cuidado de los cuidadores. Em, Les hablo muy rápidamente de los resultados preliminares de este estudio en el que estamos trabajando. Algo que falta en América Latina es considerar cómo el nivel socioeconómico afecta de forma diferencial a los cuidadores. Sí hay estudios en América Latina, pero pocos de ellos han considerado el nivel socioeconómico como una de estas variables claves que puede afectar la forma en la cual se realiza el rol de cuidador. Entonces, nosotros estamos investigando en un estudio mixto cuáles son las barreras, necesidades, expectativas de los cuidadores informales de acuerdo a su nivel socioeconómico. Hasta el momento hemos recolectado datos de más de 100 cuidadores de niveles socioeconómicos bajo, medio y alto. Estos son datos únicamente de la ciudad de Bogotá. Seguimos en el proceso de recolección de datos. Quisiera mostrarles pues los resultados más relevantes. Hay muchos otros que no voy a poder mostrar acá por cuestiones de tiempo, pero por supuesto los podemos también discutir después. Nosotros encontramos que el 74,7 de los participantes superaron el punto de corte de la escala de Sarit, se encontraban sobrecargados, pero si vemos este gráfico podemos ver cómo la sobrecarga incrementa conforme a los ingresos, cuando los ingresos son menores. La sobrecarga es mayor en los cuidadores de niveles socioeconómicos bajos con respecto a los de niveles socioeconómicos altos.
También medimos variables relacionadas con el bienestar subjetivo y la salud mental. Encontramos este mismo patrón. Hay menor bienestar psicológico en los cuidadores de niveles socioeconómicos bajos, hay más depresión y más ansiedad. Encontramos también, estudiamos las necesidades particulares de estos cuidadores y encontramos que, por supuesto, en el nivel socioeconómico bajo, la necesidad financiera es mucho más importante que en los otros dos niveles, y que la necesidad de información no varía significativamente con respecto a los tres niveles socioeconómicos, al igual que las necesidades de salud. Estamos trabajando en el diseño de una intervención multicomponente para mujeres cuidadoras de personas con demencia en niveles socioeconómicos bajos. Este es un proyecto que está siendo financiado por el GBHI, la Alzheimer Association y la Alzheimer Society del Reino Unido. Actualmente estamos en el paso uno, estamos diagnosticando las necesidades particulares de las mujeres que viven en niveles socioeconómicos bajos de la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar. Nuestros resultados preliminares muestran que estas mujeres tienen baja satisfacción con la vida, niveles altos de depresión y ansiedad, problemas de salud mental, problemas de salud física, y necesidades muy fuertes financieras. Las siguientes fases vienen respecto a la co-creación de una intervención que sea factible y que sea aceptable en estos contextos de vulnerabilidad, porque lo que hemos visto en nuestro trabajo con cuidadores es que muchas veces estas intervenciones que ya están siendo implementadas en la ciudad no son factibles en estos escenarios de extrema vulnerabilidad. En conclusión, podemos decir que la alta diversidad y profunda inequidad en América Latina está afectando la forma, está moldeando la forma en la cual envejecemos, que hay factores estructurales que afectan el envejecimiento y la demencia que debemos abordar en investigación y que debemos también hacer un puente entre la academia y las personas que toman decisiones e inciden en políticas públicas, porque esto hay que abordarlo desde el punto de vista estructural. Los cuidadores presentan altos niveles de sobrecarga y malestar psicológico. Las mujeres están asumiendo la mayor parte del cuidado informal sin apoyos suficientes. Y es importante pensar en intervenciones multicomponentes para aliviar el peso del cuidado, y se requieren políticas públicas sostenidas y sensibles a los contextos latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias también a mi equipo. Muchas gracias, Sandra. Y digamos, para tratar de estar dentro de la hora, vamos a tener tres preguntas. Voy a dar lectura a tres preguntas. La primera es la del doctor Nilton Custodio. Él nos dice, llama la atención la baja prevalencia de deterioro cognitivo leve. ¿Cuál es su interpretación? No sé si me parece que está más dirigida a Diego, no sé. Sí, digamos, eso es lo que se obtuvo con estas mediciones. Puede haber varias explicaciones, pero coinciden en términos generales las prevalencias que se han estimado, digamos, para el país y para la región. Eh, hay, hay una explicación y digamos es que pues estamos basándonos en estudios poblacionales, no son digamos diagnóstico clínico como tal, se usan digamos baterías o herramientas que permiten mapear más desde el punto de vista poblacional, por las mismas razones que para los estudios que Santa estaba planteando, y es que obviamente tener herramientas que precisen el diagnóstico puede ser mucho más costoso o mucho más inviable. Entonces acá tenemos que asumir con las baterías que se pueden aplicar desde el punto de vista poblacional que puede haber, digamos, una subestimación de las prevalencias, pero desde el punto de vista, o más bien desde la perspectiva de seguimiento, pues es útil tener, digamos, esa valoración. Entonces, en conclusión, esa, digamos, puede ser una razón importante, pero las estimaciones de este estudio coinciden con otras que se han hecho para el caso colombiano en términos poblacionales. Muchas gracias. Otra pregunta de Ivonne Verástegui. ¿La relación de la demencia con las enfermedades crónicas tiene porcentajes probados? ¿Algunas de las enfermedades crónicas en particular está más relacionada con algún género? Gracias. Cualquiera de los dos que quisiera. Alejandra, si quieres.
Yo creo que va más para ti, Diego. Si quieres arranca y yo complemento si tengo Bueno, para... digamos en el contexto a ver, digamos que la perspectiva de género tenemos que entender que es una condición, digamos, social o tiene que ver, digamos, es con una consideración social. Claro, lo otro sería mirar si hay consideraciones desde el punto de vista biológico que estaríamos hablando de sexo. Nosotros en particular hacemos más énfasis en la perspectiva de género, lo que implica ser mujer en un contexto como el colombiano o en América Latina, que en muchos casos predispone a una serie de condiciones que pueden favorecer el desarrollo de la demencia. Pero hay otras condiciones u otros factores de riesgo que son mucho más prevalentes en los hombres. Entonces, habría que entrar a mirar de manera particular las condiciones en las cuales, digamos, el género influencia, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular o la diabetes o incluso el trauma, que también es, digamos, muy recurrente como condición en América Latina, que por ejemplo es mucho más prevalente en el caso de los hombres por las actividades que realizan en función del rol de ser hombre en el contexto de América Latina. Entonces, creo que no es tan fácil llegar a decir que hay digamos que el género en particular se vincula a una u otra condición, sino que habría que, digamos, es una respuesta un poco más compleja, lo que yo diría alrededor de esto. Yo podría agregar que, pues, digamos que no, si bien no se ha estudiado tan claramente en nuestro país, en Colombia, el impacto del género, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, es algo que se ha replicado en estudios en diferentes partes del mundo, no solo pues el impacto o la influencia de los factores biológicos ligados al sexo, sino también del género, parecen estar relacionados con digamos, el menor nivel educativo que solemos tener las mujeres, ¿sí? O el menor acceso a educación de calidad y educación superior. También el tipo de trabajos que realizamos las mujeres en América Latina y la sobrecarga en los roles de cuidado, porque pues muchas veces esta sobrecarga implica pues estar expuesto a estrés crónico y pues como ya sabemos, el estrés crónico hace que se disparen estas respuestas biológicas al estrés relacionadas con inflamación, que ya sabemos que a largo plazo afectan también el cerebro e incrementan el riesgo de demencia. Gracias. Creo que dos preguntas chiquitas más. Una es más clínica, pero no sé si quisieran, digamos, a partir de las investigaciones responder, ¿de qué manera podemos abordar a los pacientes con síntomas tempranos de demencia en el primer nivel de atención, en atención primaria? Pues digamos, parte de lo que nosotros hemos visto en Colombia es que si queremos fortalecer esa perspectiva, se necesita que en la misma formación de los equipos de salud, o de los profesionales de la salud, de manera digamos, muy juiciosa, se incorpore como esa identificación y esa valoración de los síntomas. Porque incluso entre los mismos profesionales, en muchas ocasiones, hay este vínculo en que los síntomas de la demencia son parte del proceso normal de envejecimiento. Entonces es como uno envejece y es como la demencia viene como parte del proceso de envejecimiento. Creo que lo que ha mostrado Sandra en estos estudios es que esa no es en realidad la condición, pero incluso en la misma formación, o más bien falta mucho más conocimiento de los profesionales de la salud alrededor de esto. Y obviamente, pues eso plantea retos en términos de que se pueden hacer claramente como unas identificaciones tempranas en los niveles de atención de menos complejidad, pero se va a requerir de todos modos poder hacer una referenciación a niveles mucho más complejos en función de las necesidades que pueda tener los pacientes. Pero creo que una medida que puede ser, digamos, útil, relevante, es incrementar el nivel de conocimiento y las baterías básicas para identificación de esos síntomas iniciales de la demencia en estos niveles de más baja complejidad. Gracias. Y la última pregunta. Los estudios de Red Lat Consortium tienen una media de 12 años de educación. ¿Cambiarían los resultados si se incluyeran personas con baja educación, menos de 4 años, que representan hasta el 30% en los países de ingresos medios y bajos como el Perú?
Seguro que cambiarían. Pues como ya hemos visto a nivel global y también en particular en nuestra región y en nuestro país, la educación sigue siendo un factor de protección muy fuerte frente al deterioro cognitivo y la demencia, entonces seguramente podrían cambiar los resultados, podríamos, si incluimos personas de nivel educativo bajo, podríamos incluso aumentar esas brechas entre la edad cerebral y la edad cronológica o las brechas entre la edad bioconductual y la edad cronológica en América Latina. Algo interesante que encontramos en nuestro estudio de cuidadoras es que las personas del nivel socioeconómico bajo tienen una media de educación de 7 años. Estamos hablando pues de nivel educativo primaria, en promedio, por supuesto. Pero la desviación estándar es muy pequeña, es decir, que estamos hablando de un nivel educativo bajo y hemos encontrado que muchas de ellas están por debajo del punto de corte del MOCA, más allá de que no muestran ninguna señal de deterioro cognitivo ni de demencia, no hay alteraciones en la funcionalidad, no tienen dificultades para realizar ninguna actividad de la vida cotidiana ni ninguna queja subjetiva. Entonces, sí, el nivel educativo sigue siendo uno de esos factores cruciales para entender el envejecimiento y la demencia en nuestra región. Muy bien. Estamos con los tiempos justos. Han sido dos exposiciones muy interesantes. Creo que importante pensar que la investigación nos lleva a pensar en determinantes sociales, en inequidad, y no solo en resultados de repente clínicos, biológicos, moleculares, sino que todo está concadenado. Así que les agradecemos a nuestros dos ponentes. eh, Finalizamos con un mensaje de Matías respecto a las siguientes actividades de Ilumina. Muchas gracias a Sandra y a Diego. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Efectivamente, muchas gracias a ustedes, gracias Sofía, gracias a ustedes que han participado en este webinar, es un gusto poder tenerlos aquí. Acabo de mandar por el chat un link a una encuesta de satisfacción, nos va a ser súper útil tener sus sugerencias porque el ciclo de webinars Ilumina se extiende hasta el año que viene, así que ahí pueden ustedes darnos sugerencias, ideas, cualquier cosa, por favor, eso nos ayuda mucho. También recordarles que nosotros tenemos estos webinars una vez al mes. De hecho, el primero fue el mes pasado, una charla bien interesante con el doctor Marcio Soto, que está en YouTube y ustedes ya pueden acceder a ella. El webinar que han visto hoy día va a estar también accesible a partir de mañana, a más tardar pasado mañana, y van a poder también verlo cuando quieran. Y dentro de un mes, el día 12 de agosto, tenemos la siguiente sesión a cargo de Diego Aguilar de la Asociación Internacional de Alzheimer, que va a hablar acerca del Plan Global de Demencia hacia el 2031. Así que va a ser muy interesante. Desde ya pueden ir inscribiéndose. Pero bueno, esos son los anuncios finales, pero se trata básicamente, lo que quiero es agradecer a todos ustedes, a los ponentes, a la moderadora, a los participantes y espero que puedan seguir viniendo a los webinars Ilumina, puedan ayudar también difundiendo, avisando a la gente que tenemos este espacio que creo que lo interesante es eso, ¿no? Tener esos espacios donde vienen distintas personas con mucho que decir y mucho interés sobre esos temas y pueden haber intercambios. Nos pueden seguir en las redes sociales de Impact, gracias a ahí el señor Leandro Aarón Pérez. Nos puede buscar como Impact Salud, tanto en Facebook como en Instagram o en Equintemente. Y eso es, para terminar, quisiera pedir a los expositores, vamos a tomar una foto, por favor, así que si podemos sonreír. Gracias. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y eso es todo de parte de nosotros. Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión de los webinars Ilumina Innovaciones en Salud Cerebral. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Ujú.